¿Quién es Juan Carlos Rodríguez? Bueno, Juan Carlos Rodríguez es un arquitecto que nació en Tegucigalpa hace 50 años y que desde entonces ha ido creciendo con la inculcación de parte de mis padres de buenos modales, de la honradez, de todo esto. Y ante todo, siempre me ha movido mucho ser una persona no solo de bien, sino que también una persona de bien para mi patria, para mi país como tal. Y eso nos ha llevado a podernos involucrar en muchas situaciones y organizaciones también de las cuales formamos parte, desde que comenzamos en la parte gremial con el Colegio de Arquitectos de Honduras. Luego también pasamos a ser parte de la Coalición Patriótica de Solidaridad y últimamente también estamos incursionando en lo que es Convergencia Ciudadana. En todos estos casos hemos tratado de hacer el bien y buscar todo lo mejor que podamos alcanzar para nuestro país. Nuestro anhelo en realidad es tener una sociedad justa, tener una sociedad que pueda buscar horizontes más adecuados para todo lo que conlleva ser hondureño y querer tener lo mejor para su familia. Y pues definitivamente pensar en que también uno tiene familia, yo tengo mis hijas y que quiero lo mejor para ellas en este momento. ¿Qué recuerdo tiene de su infancia? Pues nosotros, cuando fuimos pequeños, estábamos en el kinder y en la escuela, nosotros vivíamos con mis papás allá en Comayagüela, precisamente en la Sexta Avenida o la Avenida Centenario, y nosotros teníamos, pues en este tiempo también, en ese momento no podíamos estar saliendo porque era una zona muy urbana, céntrica de Comayagüela. Entonces lo que recuerdo mucho es que nosotros pasábamos con mis hermanos y jugábamos mucho porque era una casa de esas que eran casonas grandes y que teníamos un solar enorme. Y entonces nuestro juego era entre nosotros, o cuando llegaban los primos nos poníamos a jugar en aquel solar enorme, grandísimo, y que la pasábamos bien. Eran juegos muy sanos, juegos al aire libre, y que cuando podíamos abajo, pues a 2-3 cuadras teníamos el Parque La Libertad y nos íbamos a dar una vuelta por allá. Tiempos muy sanos, muy seguros, donde uno podía disfrutar plenamente. Después fuimos creciendo y nos mudamos hacia la colonia Santa Isabel, allá al final del Boulevard Morazán, y que era una colonia pequeña de una sola calle. De hecho era una calle sin salida. Entonces ahí ya estábamos nosotros en la secundaria. Nosotros estuvimos en el Colegio San Miguel. Pues nosotros tratamos de ser muy estudiosos. De hecho nunca perdimos años, nunca fuimos a recuperaciones porque nos inculcaron la responsabilidad del estudio y de poder estar siempre pendientes de ellos. Y cuando teníamos vacaciones nos encantaba salir afuera de nuestra calle, de nuestra casa a la calle con los vecinos que éramos más o menos contemporáneos, y nos gustaba mucho jugar fútbol, andar en bicicleta, jugar, platicar, y hacíamos fogatas en las noches para estar, etcétera, etcétera. Fue un tiempo de niñez y de juventud muy agradable porque era tan sano todo, tan seguro, que muchas veces nos íbamos todos, el grupo de jóvenes vecinos, al cine, y nos íbamos a pie todo aquello hasta el que era antes el cine Alfa y Omega, por ejemplo, que era el más cercano por ahí, o el cine Maya, y nos podíamos ir a pie y no pasaba nada. Eran bonitos tiempos, era una Tegucigalpa muy bonita. Yo la recuerdo como el sitio ideal para vivir en aquel tiempo. Y después pues nos hicimos ya hacia la universidad, que ya el tiempo cambia y que ya son otro tipo de actitudes que nos toca tener. ¿Qué es lo que le llama más la atención de arquitectura? Pues mire que desde que yo estaba joven, puedo decir desde que estaba en la escuela y después cuando estaba mayor, en la escuela me gustaba, como todo niño, jugar carritos. Pero no solamente tenía carritos, de hecho todavía tengo mi colección de carritos guardada para alguna vez exponerla por ahí. Pero sí es como de
no solo tener carritos, sino tengo edificios que me hagan una ciudad. Entonces buscaba cajas, le daba vuelta, las pintaba a razón de ventanería, etc. Y las ponía en una plataforma que tenía yo a razón de hacer ciudad y jugar con los carritos. Y toda la cuestión cambiaba, las casitas, etcétera, etcétera. Desde entonces me gustaba mucho la arquitectura, me gustaba mucho la ciudad como tal. Y durante la secundaria yo estuve claro en que yo quería ser arquitecto. Lastimosamente en Honduras no estaba todavía la carrera de arquitectura en ese momento, cuando yo estaba en el colegio, pero cuando salgo inicia la carrera de arquitectura aquí en la Nacional. Entonces ahí digo, bueno, este es mi chance, no tengo que salir afuera, porque mis papás pues no tenían en aquel momento la forma de mandarme fuera, era bastante caro estudiar arquitectura afuera. Y pues sencillamente me alegré mucho porque pude entrar a la carrera que yo siempre soñé. Y luego tuve el chance de que ingresé un semestre y después tuve la posibilidad de salir de intercambio. ¿Verdad? Hice un año de intercambio con el AFS y allá tuve una experiencia completamente diferente porque ahí pude darme cuenta que mucha de la creencia que tiene la gente sobre la cultura o lo que son las tradiciones de los estadounidenses no son como las vemos realmente en la televisión o en las películas. Estuve en Minnesota, un estado del norte, y ahí uno se da cuenta que mucho de la forma de vivir de ellos se parece mucho a la nuestra en muchos casos, y me gustó mucho. Y después volví aquí a la universidad a concluir mis estudios de arquitectura y me encanta porque cuando uno tiene pasión por algo se da cuenta que ese es su camino. ¿Cómo nace la iniciativa de la Coalición Patriótica? Pues mire, yo cuando soy presidente del Colegio de Arquitectos, en aquel tiempo recibo una invitación de parte de la doctora Juliette Handal, que ella hacía no mucho acababa de salir del Ministerio de Economía, donde ella estaba, y que ella vio que no se tenía una claridad de precios en lo que eran los combustibles en nuestro país, y ella se echó a la labor de buscar precios justos. Entonces nos invitó a un sinnúmero de organizaciones, entre ellas el Colegio de Arquitectos, que yo bien me hice presente para representar al colegio, al gremio en esa organización. Y desde entonces, pensando en nuestro país, pensando en que Honduras merece mejor suerte en muchas cosas, y los combustibles siendo precisamente uno de los principales insumos de la economía nacional, dije yo, pues debemos de luchar por tener precios justos y tener un mejor conocimiento de lo que es este tema para beneficio de nuestro país. Y desde entonces, eso fue en el 2003, desde entonces hemos sido parte de Coalición Patriótica. Hoy en día soy el presidente de la coalición y seguimos ahí luchando, a pesar de que en los últimos gobiernos no hemos tenido una apertura ni hemos tenido ningún tipo de posibilidad de llegar hacia ellos para dialogar sobre el tema y hacer ver ciertas situaciones que entendemos que el engranaje gubernamental es muy difícil por tantos tópicos que se deben de manejar, pero a nosotros nos interesaba uno, y que nosotros podíamos ser una organización que le ayudara al gobierno a buscar soluciones en algunas situaciones que se necesitan ver y sencillamente proponer otras para discutirlos y mejorar el tema de los combustibles en Honduras. No hemos tenido esa apertura, lastimosamente. Nosotros creemos que este es un tema muy sensible para la economía de nuestro país y que debería de ser de mucha importancia para el gobierno de turno que esté. Pero, pues sencillamente, mientras tanto, lo que hacemos es mantenernos muy informados, mantenernos al día con lo que pueda ser petróleo y combustibles para poderle dar a la población en general toda la información que necesitan tener para saber cómo es que se va manejando el tema de los combustibles en nuestro país, y siempre pidiendo pues que el ahorro en los combustibles es necesario
porque este es un tema que todo el mundo debería de conocerlo, por lo que significa en la economía. ¿Se ha tenido aceptación por parte del gobierno de sus opiniones en el tema de carburantes? La verdad es que no hemos tenido ninguna aceptación ni positiva ni negativa, sencillamente no les interesa el tema, pareciera, y muchas veces hemos enviado notas solicitando una cita para poder hablar sobre este tema, cosa que no sucede. La última cita que tuvimos con el último ministro de Desarrollo fue hace como 3 años, 4 años, y de lo que fuimos a platicar no nos hicieron caso de todas maneras, y habían temas muy interesantes que eran de beneficio al pueblo. Nosotros creemos que uno de los problemas que tenemos en esto es cuando el gobierno se siente amenazado por una situación X que le puede hacer tener una baja en sus ingresos impositivos, cosa que a nosotros sencillamente lo que nos mueve es el interés común, el interés de nación, no el interés de un gobierno. Entonces, cuando nosotros buscamos posibilidades para que los precios y las calidades de los combustibles sean más bajos y mejores, muchas veces eso de más bajos el gobierno cree que les va a afectar a ellos directamente, y creemos que esa es una de las situaciones por las cuales no nos quieren hacer caso de las observaciones que les hacemos. ¿Por qué se le da tantas largas a la aprobación de la ley de hidrocarburos? Mire, sí, ya tiene 3 años de estar engavetada ahí. Primero, creemos que es una ley que no es política. Entonces, cuando vemos cómo se está manejando últimamente el Congreso Nacional, vemos que todo lo que tiene tinte político es lo primero que ellos tratan de evacuar porque les interesa a ellos directamente. Es una ley con la cual no pueden hacer política tampoco, y tal vez cuando la puedan hacer sería cuando se acercan las campañas políticas. Entonces no son los tiempos que a ellos les interesa tocarla. Que sí hay un interés para que pueda beneficiar al pueblo hondureño, sí hay, porque definitivamente cuando hablamos de la ley de comercialización de los carburantes, habla sobre cómo manejar las calidades de los combustibles que consumimos. Eso de manejar las cantidades es verificar todo el quehacer de la comercialización, desde la importación hasta la distribución, el almacenamiento, la distribución, el transporte y el expendio del combustible en la gasolinera. Toda esta cadena estaría tomada en cuenta en esta ley para que ellos, cada quien sepa cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, cuáles son sus responsabilidades y qué pasaría si ellos no cumplen sus responsabilidades, si ellos generan alguna acción contraria a la ley o contraria a la calidad, contraria al volumen, contraria a cualquier situación. Ahí en esa ley hay sanciones lo suficientemente fuertes como para incitar a los miembros de la cadena a que no cometan ningún tipo de ilícitos. Luego también, cuando hablamos de la calidad, hemos dicho con solamente el poder garantizar la calidad de la gasolina regular, hemos dicho que daría la confianza necesaria para que todo el pueblo hondureño comenzara a consumir gasolina regular. Y si vemos la diferencia de precio entre la super y la regular, son 10 lempiras. Pongámosle que también lo hemos dicho, lo hemos pedido, que mejoremos también el octanaje de la gasolina regular de 88 a 91 como estaba antes. Eso significa que nos van a quitar un poco de la diferencia. Ok, que nos quede una diferencia de 8.50, todavía son 8.50 lempiras de diferencia entre una gasolina con otra. Si nosotros vemos cuántas veces, si nuestro vehículo toma 10 galones para llenarse, son 85 lempiras menos. Y si lo llenamos cada 2 veces al mes o 3 veces al mes, estamos multiplicando esto por 3 veces, 85 por 3, por 12, para ver cuánto nos estamos ahorrando en el año. Eso cuando hablamos de la economía personal, individual, pero cuando vemos lo que significa en la factura petrolera, es una rebaja bastante adecuada también, de beneficio para la nación, pero el que se vería perjudicado es el gobierno, porque el impuesto de la gasolina regular es menor que el de la superior, y entonces ellos tendrían menos
impuesto. Y por eso creemos que no nos quieren hacer caso. No les importa mucho lo que es el beneficio del pueblo en estas situaciones. Les interesa que ellos van a tener una merma en sus ingresos de tributos. Y recordemos que el impuesto de los combustibles es el tercer impuesto más alto de nuestro país. Así es que la diferencia de cambiar el patrón de consumo, lo que quitaría es tal vez unos 600 millones de lempiras al año, que con 600 millones para un gobierno, sencillamente con un presupuesto de 267 mil millones de lempiras, no es nada para poder beneficiar a un pueblo. Pero conste, cuando usted tiene eso, puede tener la posibilidad también de consumirlo un poco más, y ahí se puede balancear un poco esa merma en los impuestos. Pero pues todavía lo seguimos impulsando esto, le seguimos pidiendo al gobierno que también que quite la dolarización del impuesto, porque eso solamente significa que cada día que pasa y el dólar se va creciendo en su precio, significa que el gobierno sigue entrándole más dinero en perjuicio de todo el pueblo que paga ese impuesto. ¿Podría Honduras separarse del uso de combustibles para la generación de energía? Bueno, ese fue un problema grave que lo estamos viendo hoy. ¿Qué significa con esto? Nosotros estamos hablando más de 10 años, veníamos teniendo una matriz energética en cuanto a energía eléctrica de 75% de la generación era térmica y solamente el 25% era energía limpia. Se tomó en su momento la excusa de la necesidad de cambiar esa matriz, y digo la excusa porque definitivamente se aprovecharon de esa necesidad como país de depender menos de los carburantes para poder generar energía, para poder hacer negocios en los cuales el día de hoy estamos teniendo como consecuencias pagar altísimas precios de tarifa de la energía eléctrica. ¿Qué significaría si no hubiera sido así? Nosotros cuando vimos que, y esto estamos hablando, el presidente Hernández, que está hoy en la presidencia, cuando estuvo de presidente en el Congreso Nacional, nosotros como Coalición Patriótica nos acercamos al Congreso, y cuando tenían a bien ya casi decidido la aprobación de 52 contratos de generación de energía limpia en aquel tiempo. Ya habíamos visto todas las condicionantes de estos contratos, les hicimos ver, les explicamos lo nefasto que iba a ser para el pueblo hondureño aprobar esos contratos en esa forma. ¿Por qué? Porque solamente nos garantizaba precios altos, porque eran contratos leoninos, y se entendía un poco de que algo de esto estaba negociado en algún momento dado, porque la gran parte de estos contratos de energía renovable eran los mismos de las energías térmicas, gran parte. Entonces dijimos, bueno, cuando vimos que no les importó lo que les fuimos a exponer y les explicamos y les advertimos que a futuro cercano íbamos a tener tarifas altas y que los perjudicados íbamos a ser no solamente el pueblo hondureño, sino que el país entero, porque iba a restarnos competitividad para todo lo que se produjera aquí en Honduras, no les importó. Y así los aprobaron. Y lo que dijimos, bueno, los arreglos comerciales estaban hechos y ya tenían compromisos. Y hoy en día, por eso yo, en forma personal, gran parte de estos precios altos, la culpa se la he hecho al presidente Hernández, porque él tuvo en su mano detener la aprobación de contratos leoninos, que hoy él lo anda diciendo, lo anda pregonando todavía. Vamos a renegociar estos contratos de generación de energía. Pero si eso fue algo pactado, díganme qué generador va a aceptar rebajar esto, si ellos saben toda la jugosa ganancia que van a tener. Y lo tengo que decir, nosotros no estamos en contra de la empresa privada,
Nosotros creemos que sí era necesario cambiar la matriz a una energía limpia, pero definitivamente con precios conscientes. Todo el mundo tiene el derecho a ganar de acuerdo a sus inversiones, pero en este caso se extralimitaron. ¿Cree que deben de rescindirse estos contratos? Si pudiese haber una forma de hacerlo, sí. O por lo menos renegociarse a condiciones adecuadas. Pero las condiciones jurídicas, mire, y esta es una cosa muy rara, porque el marco jurídico, cuando me conviene lo respeto, pero cuando no, no. Algo muy claro y sencillo. No respeté la Constitución para reelegirme, algo que es ilegal completamente, pero sí tengo que respetar los contratos porque la ley me obliga a respetarlos. Entonces, algún tipo, y siempre podemos decirlo, muchas veces en asuntos de política, esa es una de las situaciones por las cuales también ahora como Convergencia estamos luchando con esto. Todos los compromisos que se adquieren de parte de los candidatos con la gente, ya sea de la empresa privada o con otros políticos, y hoy en día hasta con gente de los sectores delincuenciales de nuestro país, ¿verdad? El narcotráfico, maras y pandillas, etcétera, etcétera. Y entonces esa conexión nos está haciendo tanto daño como país y como sociedad, no solamente por lo que se habla en el asunto económico, social, sino que también de seguridad, tantas muertes que hay, y peor todavía la imagen que damos hacia el exterior, ¿verdad? Es que somos un país que no se respeta la ley, que somos un país que estamos inmiscuidos con autoridades inmiscuidas en el narcotráfico, militares, policías también, y que a la larga, de esa manera, no pensemos, por mucho que nos quieran pintar castillos en el aire, que va a venir la inversión extranjera. Ayer precisamente estábamos platicando con unos amigos sobre el asunto de por qué, si Honduras tiene tantas condicionantes de beneficio para un inversionista, entonces ¿por qué Honduras tiene una inversión anual de aproximadamente 1.200 millones de dólares, donde más de la mitad de esta es reinversión de las que ya están establecidas en nuestro país? Mientras tanto, Costa Rica, dos países, bueno, que tenemos a Nicaragua entre nosotros nada más, ellos tienen una inversión que sobrepasa los 5.000 millones de dólares anuales. ¿Qué diferencia tenemos entre Costa Rica y Honduras? No solamente es la educación, es la seguridad, la estabilidad jurídica, la estabilidad económica, la situación social no tiene la convulsión que tenemos acá. Y para ver situaciones sociales hay que ver cuáles son las raíces de esta, y que nos preocupa mucho porque a la larga se está dando una situación social pero tan difícil que ya se está arraigando en la sociedad. Y lo que nos preocupa es que, si bien es cierto, una de las razones que se escuchan es que quieren que el presidente salga, el famoso forajó, lo que nos preocupa a nosotros es que en el momento que él salga, estas costumbres ya quedaron arraigadas en la sociedad y van a continuar dándose con quien esté, porque ya están siendo parte casi de la cultura del hondureño. Eso es lo peor, nos están dejando con una enfermedad crónica social que para ellos va a ser fácil solo irse del país, o que se lo lleven a unos o que otros solamente emigren para disfrutar de lo que se han agenciado de las arcas del Estado, pero a nosotros nos tocará quedarnos acá tratando de ver cómo resolvemos todas estas situaciones. ¿Cree que se den las reformas electorales que se necesitan? Pues le diré una cosa, yo no lo creo. Honduras necesita reformas electorales profundas. De hecho, nosotros como miembros de Convergencia Ciudadana estamos promoviendo, después de un análisis profundo, después de tener muchas consultas con asesores que han sido sociólogos, económicos, electorales también, porque hemos platicado con gente, con varias personas que han estado inmiscuidas
en el quehacer electoral en tiempos anteriores, pues hemos estado buscando cuáles deberían de ser por lo menos algunas o tal vez las básicas reformas que estamos proponiendo en este momento, pero creemos que el ambiente político no es propicio. ¿Por qué? Y lo vamos a decir muy claramente, porque nuestra gente, o mejor dicho, nuestros políticos en este momento no son políticos independientes. Son políticos que se deben a alguien y son políticos que andan detrás de algo. Primero de mantenerse en el poder o de mantenerse en los cargos que están, porque por algo están allí y les gusta estar ahí. Es difícil encontrar, por ejemplo, un diputado que tenga un pensamiento lo suficientemente independiente y que piense en beneficio del país y que no piense en beneficio de su partido y que de su partido algo le va a quedar. La vez pasada platicábamos un ejemplo muy claro. ¿Por qué un candidato a diputado va a invertir en una campaña más de 30 millones de lempiras para su campaña? ¿Y cuándo lo va a recuperar? Si el sueldo no le ajusta apenas le podrá ajustar para unos 5 o 6 millones en los 4 años. Y él invirtió 30. Que no me vengan a decir que lo hacen por la democracia, que lo hacen por el país, porque es lo que menos hacen. Cuando vemos que entran proyectos de ley de índole político, vuelan. Y cuando son otros, pues vamos a ver qué dice el partido, qué le conviene al partido, para ver cómo voy a votar. Y el ejemplo que podemos dar en eso es, veamos las votaciones. 61 contra 30 o 61 más 30 son unos y el otro bando es el otro. O sea, son casi las bancadas completas en una misma ruta. ¿Será que nuestra sociedad está marcada por un solo pensamiento? ¿O dos pensamientos? Los que dicen que sí, los dicen que no. No hay forma de que una bancada pueda decir la mitad voy a votar de esta manera y la otra mitad de la otra porque pensamos diferente dentro de la misma bancada. No. Y lo que vemos, lo que miramos, por ejemplo, ahorita, y lo podemos ver en la actualidad con la elección esta que hemos visto de los concejales del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal ya se sabían quiénes eran. Entonces, cuando vemos eso, nos preocupa todavía más lo que es la visión de nuestro país hacia futuro, porque mientras estos políticos se sigan aprovechando del pueblo y del poder, nosotros como ciudadanos vamos a seguir viviendo las calamidades que hasta ahora ellos son los responsables que estemos viviendo, y que las organizaciones como los militares, que también tienen su responsabilidad constitucional en todo sentido, y la policía en su momento también con lo que les corresponde, no están haciendo nada porque están a la orden de un poder. Eso nos deja a nosotros con el lamento de que no podríamos tener un mejor país en esta forma dentro de poco.